del día central, nuestra entrevista central del día de hoy, mejor dicho, señores. Y de verdad que yo encantada de la conversación que voy a tener a continuación, porque sé que cada uno de ustedes se va a nutrir mucho de las cosas que vamos a conversar aquí. Inmediatamente le doy la bienvenida a Johanan Núñez, quien es biólogo y divulgador científico. Bienvenido, Johanan. Muchas gracias por tenerme aquí. ¿Todo el mundo te dice Johanan o te dicen Joan? Johan es más cómodo para todo el ¿verdad? mundo. Pero sí, Johanan es Juan en hebreo. La familia mía son judías, entonces me pusieron un nombre complicado. Y de ahí Pero se bonito, deriva. Johanan. Johanan. Johanan, hay mucha gente que durante el fin de semana se aló las greñas porque no pudieron salir por las lluvias que se registraron en algunas partes del país, pero para otros nos fue de mucha alegría, sobre todo sabiendo las semanas de sequías que hemos estado viviendo en República Dominicana. Hablemos de eso, ¿no? El cambio climático, las sequías tan prolongadas e inusuales que se están viviendo en algunas regiones del mundo, tu consideración al respecto, ¿no? ¿Qué podemos decirle a la gente sobre la sequía? Que hay mucha gente que no la entiende concretamente. Claro, bueno, sería bueno dar un poco de contexto previo sobre cuáles son como los fenómenos que organizan los patrones climáticos aquí en el Caribe. Desde el año 2020, 2021, 2022, nosotros estuvimos bajo la influencia de la fase cálida del Niño. Entonces, a explicarte un poquito, porque eso no lo oye mucho. Inicia preguntándole, explicándole a la gente el fenómeno del niño y de la niña, ¿no? Claro. Pues para tener un preámbulo más claro sobre el asunto. El fenómeno completo se llama fenómeno de oscilación del sur y es un cambio que se da en promedio de cada 3 a 7 años en el Océano Pacífico, donde para Navidad, cuando llegaron a colonizar Perú, cada cierto tiempo, en diciembre, el agua del Pacífico estaba anormalmente caliente. Entonces le decían el niño por la llegada del niño Jesús, según las creencias del momento. Claro. Entonces luego se estudió y es un fenómeno climático que afecta tanto a la parte del Océano Pacífico como también los patrones de lluvia en el Atlántico. Entonces lo voy a hacer de la zona del Atlántico sí nos alcanza más aquí en el Caribe que el Pacífico. Nosotros estamos dentro del sistema climático principal del Atlántico. Entonces, a resumirlo de manera muy llana, cuando hay un niño, aquí debe de haber más sequía. O sea, debe de haber menos precipitación. A ver, pero vivimos el fenómeno del niño cada 7 años. El fenómeno no tiene una fecha exacta. O sea, oscila entre 3 a 7 años. Entonces, uno de los problemas del cambio climático es que como nosotros estamos liberando tanto dióxido de carbono a la atmósfera recibe más calor de lo que normalmente estaría recibiendo. Eso prolonga o acorta algunos fenómenos climáticos alrededor del mundo. Y todavía estamos estudiando cómo la incidencia del cambio climático generado por nosotros los seres humanos afecta a estos patrones climáticos que ya son a nivel planeta. Claro. Entonces, ahora mismo estamos en un periodo neutro saliendo del niño para una niña. El fenómeno de la niña podría hacer que las lluvias torrenciales que causan las vaguadas, los huracanes durante temporada ciclónica, este año no lleguen tanto. Pero, a ver, ya nos explicaste sobre el niño. El fenómeno de la niña, ¿qué características tiene y de dónde viene el nombre? El niño es cuando el Pacífico está caliente. La niña es la fase completamente opuesta, en la que está anormalmente fría las aguas del Pacífico. Entonces ese calor se dirige hacia el Atlántico, hacia el Océano Atlántico. Y ahí entonces nosotros lo vemos transformado, como el combustible de los huracanes, de las vaguadas, es el calor que está depositado en el océano. Cuando no hay suficiente calor, entonces no se pueden formar las tormentas. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que hay una que otra lluvia torrencial, una que otra vaguada, pero fenómenos, al menos el Observatorio de Cambio Climático de toda la región Caribe, nos ha explicado que para el verano no va a llover tanto como debiera llover. Y ahora mismo, a pesar de que ha llovido en varios lugares en República Dominicana, no es suficiente lluvia para rellenar todos nuestros acuíferos y sobre todo para rellenar nuestras presas, que todas están trabajando por debajo del 50% ahora mismo. Bueno, la gente dirá que con las lluvias que cayeron durante algunos días en Semana Santa no tenemos sequía. Pero no es suficiente. ¿Qué decirle a esa gente? Lo que pasa es que las lluvias que hemos visto han sido lluvias incidentales en lugares como la línea
noroeste, en Nagua, Samaná, aquí mismo en Santo Domingo, pero por ejemplo en la región sur no se han registrado casi lluvias. En la cordillera central llovió y eso ayudó a que se placara un poco los incendios que estaban ocurriendo en el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, al Claro. sur del Pico Duarte. Que era el único que se registraba la semana pasada, luego de los más de medio centenar que estuvo manejando medio ambiente, según Ahora informaron. mismo hay muchos incendios forestales que han sido placados por las lluvias, pero se registraban más de 80 a nivel nacional. Bueno, al menos la semana pasada Medio Ambiente informaba, ¿no?, que de más del medio centenar que se estuvieron registrando de manera simultánea, solamente permanecía el del Parque José del Carmen, es el nombre, Sí, ¿verdad? se pudo controlar. José del Carmen Ramírez. Lamentablemente ese es uno de los parques que menos presupuesto para mantenimiento ¿En qué fijo región tiene. está? Está dentro de la provincia de San Juan. A muchos se nos olvida que el Pico Duarte está en la provincia de San Juan porque la ruta de visita más popular está en Manabao. Eso es Jarabacoa La Vega. Pero el pico está en la provincia de San Juan y pertenece a ese parque nacional que lamentablemente se ha visto muy afectado por la deforestación y por, en este caso, los incendios forestales. ¿Por qué crees que estando el Pico Duarte, ¿no?, que es una zona que es bastante visitada y tan reconocida en el país y a nivel internacional, estando en este parque nacional, ¿por qué crees que tenga tan bajo presupuesto y que sea tan poco atendido? Yo entiendo que todo tiene que ver con el flujo de turistas. O sea, por la vía por donde más ingresos genera, por la vía de La Vega y Jarabacoa. Ahí es que van todos los turistas. Porque comprende la provincia de La Vega y la provincia de San Juan, estas dos. La entrada está por la provincia de La Vega, hacia el Parque José Armando Bermúdez. Y ese parque nacional es el que la gente atraviesa el parque en menor tiempo que se lo hicieran por la ruta sur, que es de Sabaneta al Pico Duarte. La ruta de Sabaneta se dura 5 o 6 días. Sabaneta en San Juan. En San Juan. Y la ruta desde La Vega dura 3. Entonces la gente, por razones de practicidad, hace más esa ruta. Pero, a ver, mi ruta favorita es la de Sabaneta, es la que tiene los escenarios más icónicos, es donde incluso podemos apreciar un valle glacial, que a muchos dominicanos no se nos enseñó, que valles como Macutico, que está en la ruta de Sabaneta al Pico Duarte, tienen un pasado glacial. Durante la última era de hielo, esos valles se formaron por la presión de glaciares que había aquí en el Caribe. Para mí eso es, a nivel como de narrativa, muchísimo más interesante que lo que pasa en la región de La Vega, sin restar mérito a la visita por allá. Sin duda que no se nos enseña. Antes de abundar un poquito más en el tema de los incendios forestales, ¿cómo incide el cambio climático en los patrones de lluvia y en la consecuente sequía que particularmente estamos viviendo aquí en el país y que tú ya mencionas que es un fenómeno regional? Claro. El cambio climático va a hacer que las sequías sean cada vez más acrecentadas y más pronunciadas, o sea, que se demoren más tiempo. Y en consecuente, cuando haya entonces fenómenos climáticos como huracanes y tormentas, van a ser más violentos, o sea, van a traer más agua, pero en un menor lapso de tiempo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se van a exacerbar toda la falla de infraestructura, eso puede hacer que haya desborde de ríos, que haya desborde de los cauces, que haya redireccionamiento de esos cauces, que haya más erosión en las zonas de las montañas, que haya desprendimientos, que se caigan las carreteras. Esto es porque cada vez va a ser como más episódico, pero con más intensidad. De hecho, no sé si supiste que hubo el huracán del que se tiene mayor longitud de tiempo registrada hasta ahora ocurrió en Malawi, en África, y duró 17 días simplemente rondeando en esa zona. Entonces, eso es un indicativo de que estamos rompiendo los récords de mala manera. Más de 2 semanas. Más de 2 semanas. Entonces, imagínate que un huracán aquí pasa por 4 o 5 días y ya nosotros estamos vueltos un etcétera. Imagínate uno que dure 17 días. No, 4 o 5 días atravesando varias de las islas del Caribe, no solamente sobre el territorio nacional. Claro. Si tuviéramos un huracán o una tormenta posada por más de, qué sé yo, de 4 días sobre la isla, fuera una cosa desastrosa, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el huracán George, que se estrelló ahí en Bonao contra la loma al lado de donde está La Rica, no me acuerdo ahora el nombre. Pero en esa loma desbarató todo el tendido eléctrico y duró días posado. Ahí fue como que se terminó de debilitar. Se metió directamente dentro de la cordillera central.
Y, ¿qué te digo? A eso es que nos apunta el cambio climático, a periodos de sequía más pronunciados. Y durante esos periodos de sequía, entonces, ¿qué pasa? Como la humedad del suelo baja, la hojarasca, que son todas estas hojas secas, la yesca, la madera en descomposición, las hojitas de los pinos, todo eso hace muy buen combustible. Claro. Lamentablemente, según el Viceministerio de Recursos Forestales del Ministerio de Medio Ambiente, más del 87% de todos los incendios que ocurren en República Dominicana son causados por la actividad humana. Sobre todo porque la gente aprovecha de que hay una sequía y dicen, yo quiero cogerme parte de esa ladera para sembrar tayota o sembrar cualquier otra cosa. En vez de yo tener que coger y cortar esa madera, es más fácil prenderle en fuego a eso y desentenderse. Eso pasa mucho en Valle Nuevo, por ejemplo. El último incendio se rumora, se entiende que fue causado por personas que estaban haciendo agricultura ilegal dentro del parque. De hecho, Johanan, hay una persona que le impusieron el pago de $1 millón como garantía económica y presentación periódica en la zona de Asua, ¿no? Que es de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Valle Nuevo, que es hasta donde ha informado la autoridad, ¿no? Hasta donde ha informado Medio Ambiente. Fue, digamos, el agricultor responsable del incendio que finalmente pues, se extendió hasta más adentro de Valle Nuevo. Para la gente que nos escucha, además de lo que significa para el terreno y para la agricultura, ¿cómo puede afectar a la gente, a su día a día de manera general la sequía? Esta respuesta, Johanan, la vamos a ver tras la pausa, para que la gente pues no se nos despegue. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y habíamos dejado una pregunta en el aire. Si usted se pregunta, ¿cómo me afecta a mí en mi día a día la sequía? Porque, bueno, el agua la siguen mandando 3 veces a la semana en mi sector, ya llovió y mis matitas están mejor, puedo seguir lavando el carro. Johanan nos explica ahora cómo todas estas consecuencias que vemos en la agricultura y en la cobertura de la tierra, pues nos afecta a cada uno de nosotros de manera directa. Bueno, hay 3... como quien dice, los fuertes que se ven afectados durante los procesos de sequía, que son la generación hidroeléctrica. Claro. O sea, cuando las presas. Si las presas están a una muy baja capacidad, hay montones de sectores en República Dominicana que dependen exclusivamente de la generación a través de hidroeléctricas. Entonces, eso, por ejemplo, la persona en Jarabacoa, muchas personas de la presa hidroeléctrica del Jimenoa se vieran afectadas si el Jimenoa cesa. Así hay muchísimas pequeñas, hasta micro hidroeléctricas que le dan poder a muchas comunidades remotas que quizás no cuentan con la infraestructura para tener, por ejemplo, plantas de gasolina o no tienen, tú sabes, hasta una bomba y no tienen cómo surtirse para estar electrificado. Entonces, el poder, la generación de poder eléctrico es una de las que más duro le da a las comunidades rurales. La segunda es la independencia alimentaria. Señores, nosotros vamos a ver cómo los precios poco a poco de los alimentos que son producidos aquí van a aumentar debido a las, valga la redundancia, a la sequía, van a verse perjudicados los consumidores. A ver, el Banco Agrícola durante el periodo 2016-2020 tuvo que subsidiar muchísimas plantaciones de muchísimos rubros agrícolas para que los precios que estamos acostumbrados no se vieran disparados. Entonces, la seguridad alimentaria es el segundo pilar que se ve muy afectado. Y el tercero, y yo diría que es como el que más duro nos da, es la sensación térmica. Señores, el calor aumenta durante las sequías y es porque la sensación de calor depende mucho de la humedad relativa. Si la humedad está baja, entonces hace muchísimo calor y un calor seco asfixiante. Y la humedad relativa está, supongo, directamente relacionada a la humedad del suelo, ¿no? Sí, del suelo, del entorno. Entonces, ¿qué sucede? Calor sin electricidad y sin comida. Vaya, son como uno los a pensar, escenarios, ¿no? que nos van empujando poco a poco estas maneras más pronunciadas de sequía debido al cambio climático. Bueno, y la gente dirá que si no llueve, no hay agua para la agricultura, no hay agua para las presas y la generación eléctrica, y la humedad del ambiente, pues que nos aporta calor. Pero, ¿qué puedo hacer yo para que llueva? Dirá la gente. ¿Qué puedo hacer yo para combatir la sequía? Bueno, a manera individual... ¿Para que llueva?
Nada, Nada, ¿verdad que no? nada. Pero ¿qué podemos hacer en otros Todavía sentidos? República Dominicana no cuenta con un cuerpo científico lo suficientemente desarrollado para hacer lo que le dicen siembra de nubes, que eso pasa en otros lugares del ¿Eso qué mundo. significa? ¿Eso qué es? La siembra de nubes es la utilización de ciertos compuestos químicos para hacer que la precipitación ocurra. O sea, es básicamente como hacer un imán de lluvia. Claro. Eso en algunos lugares del mundo se hace, pero aquí no tenemos ni presupuesto ni personal para llevarlo a cabo. Así que ya... Aquí hay quienes dicen que en algunos de los gobiernos de Balaguer se le inyectaba no sé qué componente de plata para hacer que lloviera. No sé qué tanto de cierto haya en eso. No tengo cómo confirmarte esa información. O sea, se escapa de mí. Pero sí te puedo decir que ya a nivel personal, en nuestros hogares, tenga un reservorio de agua. Puede ser un tanque, puede ser un tinaco. Si usted tiene cisterna, dele gracias a papá Dios, porque hay gente que no la tienen. Pero básicamente un reservorio de agua, que esas son cosas que ya podemos hacer de manera independiente. Revise todas las juntas y el famoso teflón es tu mejor amigo en medio de una sequía, porque cualquier gotera puede hacer que tus reservorios de agua se agoten mucho más rápido de lo que tú tenías planteado. Hay gente que entiende que una gotera no resuelve el tema de la sequía y que no aporta nada. No, al revés, o sea, si nosotros lo vemos a nivel sociedad, si tú y yo en nuestras casas, y somos dos personas, tenemos una gotera que hace que el 10% de nuestro tinaco se acabe en una semana. Claro. Y somos en la ciudad de Santo Domingo casi 2 millones de personas. Bueno, y considerando las personas que vienen a trabajar y a comprar diariamente, que también tienen un consumo de agua mientras están en la ciudad. Entonces imagínate que de todas esas personas, el 10% de toda el agua que ellos utilizan se desperdicia. Es un monto considerable a nivel de galones de agua. Claro. O sea, lo mismo pasa si nosotros podemos revisar cuáles son el estado y darle mantenimiento a nuestras tuberías dentro de la casa en un top durante la sequía. O sea, Cuéntame del tema de mojar las plantas y lavar los vehículos. ¿Hace alguna diferencia? ¿Qué hacemos con las plantitas? Porque hay que mojarlas. hay, por ejemplo, un servicio que a mí me gusta mucho para lavar los vehículos utilizando menos de 1 litro de agua. Se llama Mr. Wipe. Él es un muchacho que tiene una... Eso es para los que están aquí en el Sí. distrito, ¿no? Mr. White. Me Mr. imagino que Wipe. lo pueden buscar en redes sociales. Que él tiene como su tecnología. Menos de 1 litro de menos agua. de 1 litro de agua te lava tu vehículo. Pero para lavar, ¿qué? ¿Unos cochecitos mini o el carrito No, del una niño jugar? jipeta. Una jipeta, yo lo he visto en tiempo real. Entonces, él lo que utiliza una serie de ceras y muy poca agua para entonces eliminar todo rastro de suciedad sin utilizar mucha agua. Que no hay que llevarlo a un car wash de esos que son autoservicios que gastan bastante agua y ahora mismo una situación delicada, deberíamos de ser un poco más considerados. Johanna, tú que le has dicho a la gente que la humedad relativa del ambiente aumenta la sensación térmica y quienes se quieren parar al frente de su casa con una manguera a mojar la calle y el patio para aportarle quizá humedad y bajar la sensación de calor. A esa Bueno, gente, ¿qué le decimos? es difícil ahí porque yo no me quiero ver en esa situación, pero es la realidad de muchos dominicanos y dominicanas. Claro. Yo lo que diría es vamos a ser más comedidos con el uso del agua en cuanto a en vez de rociarla sobre la calle, podemos tener humidificadores en casa, podemos tener paños húmedos fríos en casa. Hay incluso algunas compresas que uno pone en la nevera que uno puede reutilizar una y otra vez, Claro. que no gastan el agua, sino que se queda en forma como de perlitas y geles. Claro. Entonces eso lo podemos tener en casa. Y si hace calor, uno se tira su compresa fría y no tiene que estar gastando toda esa agua en la calle, sino buscando una manera de... Claro que tenemos que refrescarnos, vivimos en el Caribe, pero al Claro. mismo tiempo tenemos que ser conscientes del uso del agua. Johanna, estamos en la parte final de la entrevista. Sé que tú, junto a nuestra compañera y amiga Miosotis Batista, dirigen el proyecto Tinglar Eco Store y Tinglar la revista. Cuéntame un poquito de lo que tienen disponible allí precisamente para cuidar el medio ambiente. Claro, Tinglar Eco Store es la primera tienda dominicana enfocada en la preservación de la biodiversidad a través del consumo responsable. En español, esto lo que significa es, nosotros hemos estudiado a profundidad muchísimos aspectos de nuestra vida que podemos mejorar a través de consumir X o Y cosas. Claro. Entonces es más difícil cuando uno se tira toda esa carga arriba de yo quiero ayudar al medio ambiente, pero no sé por dónde comenzar. Una iniciativa que nosotros tenemos, por ejemplo, que es muy sencilla, es cada vez que uno compra un producto de limpieza, por lo general no termina botando ese bote a la Sí. basura. Entonces, para evitar justamente esa situación, tenemos un sistema que se llama La Concha,
donde tú te compras un envase. Ese envase es tuyo. Es como ciertos refrescos de vidrio que tú puedes Y tú reutilizar vas a una y hacer otra refill vez. y lo compras en Tinglar. No tienes ni Allá que que ir. tiene. Ah, ustedes lo Nosotros llevan. tenemos un delivery gratis para los miembros de la concha en el Distrito Nacional. Entonces, cuando se te acaba, por ejemplo, el lavaplato, tú nos llamas y dices, mándame una concha de 1 litro o de 1 galón Ay, ay, ay. a tal lugar. Y nosotros vamos, recibimos el envase vacío que tú tienes y te damos uno nuevo sin costo. Johanna, se nos ha terminado el tiempo. No me queda más que agradecerte pues, por venir a compartir con nosotros estas informaciones, amigos. A buscar Tinglar Eco Store en las redes sociales para que se enteren un poquito más de lo que tienen para nosotros. Gracias, Johanna. Gracias a ti por recibirme. Amigos, a ustedes, gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima.